Bienvenidos a este segundo capítulo de la segunda temporada del estudio bíblico Conquistadores. Habíamos quedado que el pueblo de Israel ya había conquistado toda la tierra de Canaán, aquella promesa dada muchos años atrás, donde caminaron algunos y nunca lograron ver esta promesa. Se levantó una nueva generación diferente a la que salió de Egipto y fue la que conquistó esta promesa. Ya no había guerra, ya no había nadie contra quien luchar para obtener lo prometido por Dios. Aquí es donde vamos a ir a Josué 21, versículo 43-45 y vamos a continuar con este estudio bíblico. Y dice: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Tomaron posesión de ella y la habitaron. Jehová les dio paz a su alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos todos sus enemigos. No faltó ni una palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Vemos que recalca que la promesa fue dada por Dios, y sí, ellos fueron los que tuvieron que luchar contra todos estos pueblos, pero fue Dios el que les dio la promesa. Y esto es lo primero que tenemos que recordar o que no tenemos que olvidar, es quién nos dio la promesa, quién nos dio lo que hemos obtenido, de a dónde vino aquello que ahora tenemos y que ahora disfrutamos. Entonces no se nos puede olvidar eso. Muchos llegan a la promesa y se le olvidan de Dios. Así como esta persona que llegó y oró por una pareja y le decía: Señor, yo quiero tener una pareja, Señor, ¿verdad? Y oraba constantemente por eso. Y en el momento en que Dios le da a su pareja, dejan de asistir a la iglesia, dejan de ir a los grupos paz, dejan de hacer todo. ¿Por qué? Porque necesitan tiempo en pareja y se alejan de Dios. O como esta otra persona que estuvo orando por trabajo: Señor, dame trabajo, Señor, te pido un trabajo, y apenas tiene trabajo, resulta ser que ya no puede hacer nada para Dios porque ahora tiene mucho trabajo. Entonces, a pesar de que tengamos la promesa, tenemos siempre que recordar quién nos dio la promesa, a quién tenemos que agradecer, pero también a quién tenemos que seguir agradando ya estando en la promesa. Dice que cada palabra de la promesa de Dios se cumplió. Todo lo que fue dado a Israel, todo lo que fue prometido a Israel, todo, absolutamente todo se cumplió. No hubo nada que Dios se olvidara de darles, ¿verdad? No lo hizo a medias, no lo hizo en menor calidad. Cuando Dios promete algo, Dios cumple su palabra. Y esto es una característica de Dios. Esto es algo que va a ser siempre parte de Dios. Y lo vamos a ver en Números 23, 19, donde dice, y preste mucha atención a esto, porque esto es algo que tenemos que recordar siempre en nuestra vida. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces Dios no es como a veces ciertas personas que a la hora de cumplir sus promesas le dicen: pero es que usted no leyó la letra pequeña. Es que sí, pero... No, Dios no es así. Dios no tiene cláusulas escondidas. Dios no tiene trucos ocultos. Dios no tiene letras pequeñas para engañarnos. Él es fiel a sí mismo y a su palabra, y por eso es que Él siempre va a cumplir. Lo que Dios le ha prometido a usted, le puedo asegurar que Él lo va a cumplir en su momento, en su forma y en su voluntad. Pero lo va a cumplir. Ahora, la gran pregunta es, ya no había guerra, ya no tenían que estar luchando contra nadie para conquistar la tierra, ya habían conquistado la tierra. Ahora, ¿qué seguía? ¿Cuál era el siguiente paso? Ya ellos estaban en la promesa, ya ellos estaban ahí por lo cuanto habían anhelado, por lo que habían luchado, estaban habitando en su promesa. ¿Qué era lo que seguía? Josué comienza a reunir a todo el pueblo y les empieza a dar una serie de recomendaciones importantes
para no apartarse de la promesa. Josué 23:6 dice: por lo tanto, esfuércense por cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. No se aparten de esa ley para nada, no se mezclen con las naciones que aún quedan entre ustedes, no rindan culto a sus dioses ni juren por ellos. Permanezcan fieles al Señor su Dios, como lo han hecho hasta ahora. Versículo 11. Hagan pues todo lo que está de su parte para amar al Señor su Dios. ¿Qué les estaba diciendo Josué? Vamos a ir viendo punto por punto estos versículos que acabamos de leer para entender cómo también nosotros tenemos que aplicar o podemos tomar estos principios para aplicarlos a nuestra vida. Esfuércense por cumplir lo que está escrito en la ley. Aquí habla de la Biblia, la palabra de Dios. Esforzarse es hacer una fuerza extra. Es tener una motivación más allá de lo que regularmente estamos acostumbrados a dar. Hace unos cuantos meses me metí al gimnasio y cada 6 semanas me cambian de rutina. ¿Por qué? Porque ellos lo que dicen es que cada 6 semanas el músculo ya se ha acostumbrado a hacer cierto ejercicio. Entonces me cambian la rutina. A veces los primeros días tengo que hacer mucho esfuerzo para esta nueva rutina y a veces digo, no, mejor me quedo con la rutina anterior. Porque ya le había agarrado el ritmo, sí, pero ya no había esfuerzo, ya no había algo extra que yo tenía que hacer, que algo que tenía que poner o que tengo que poner para poder cumplir con la nueva rutina. Entonces, cumplir con la ley o lo que Dios nos pide para seguirle agradando también tiene que ir más allá también de nuestras fuerzas y debe ser un esfuerzo consciente, no emocional. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento donde vamos a querer volver a nuestra zona de confort. Si usted quiere seguir creciendo en el Señor, si usted quiere seguir creciendo en lo que Dios tiene para usted, usted va a tener que ir saliendo de su zona de confort. Si usted llegó y empezó a orar por 1 minuto, usted quiere que su vida crezca, ahora va a tener que orar por 2, por 3, por 5, por 10 minutos. Pero a veces decimos, no, mejor me quedo orando 1 minuto. O leemos la Biblia, leemos un versículo, pero si usted quiere aprender más, va a tener que leer 10 versículos, un capítulo, un libro, y usted va a tener que ir creciendo, pero esto es un esfuerzo consciente. Entonces dice, esfuércense en mantener lo que la ley dice, lo que Dios nos está pidiendo. Después dice, no se aparten de ella por nada. Una vez que estamos en la promesa, no podemos apartarnos de nada, no podemos dejar que algo nos aparte de la palabra de Dios, porque también a través de la palabra de Dios es que entendemos y mantenemos nuestras promesas. Van a venir muchas ideologías, pensamientos, culturas, tendencias, y mucho de ello va a tratar de confundirnos para tratar de que nosotros nos alejemos de la promesa de Dios. 3. No mezclarse con las naciones que quedan en medio. Suave. No era que ya habían conquistado todo. No era que ya no quedaba nadie por derrotar. Ahora, entonces, ¿por qué Dios dejó ciertas naciones en medio del pueblo de Israel? Recordemos que Dios no nos va a meter en una burbuja. En el momento en que nosotros llegamos en el Señor, Dios no nos va a poner en una burbuja para que nada ni nadie venga. Y debemos aprender a vivir en un mundo donde a nuestro alrededor también va a haber un poco de caos, van a haber influencias, van a haber un montón de cosas y tenemos que aprender a vivir y saber de que en algún momento van a venir cosas externas a tratar de quitarnos nuestra promesa, pero que yo tengo que mantenerme firme en medio de eso. Qué bonito sería y qué fácil sería poder estar en mi promesa, disfrutar en mi promesa sin ninguna cosa que venga a querer arrebatármela. Pero en Juan 17:15 está Jesús orando por sus discípulos en la última cena que tiene con ellos. Y cuando Él está orando, le dice esto a Dios, o le pide esto a Dios. Y le dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Jesús no estaba pidiendo que los metiera en una burbuja, sino que los protegiera de lo que Satanás iba a querer hacer en contra de ellos. Y es igual con el pueblo de Israel. A pesar de que estaban en su promesa, todavía quedaban pequeñas cosas, pequeñas tribus, pequeñas ciudades del antiguo pueblo de Canaán que estaban alrededor de ellos. Y es donde dice, no hay que mezclarse con ellos. Después dice 4, no rendir culto a otros dioses o jurar por ellos, sino mantenerse fiel como lo han hecho a Dios. Ya una vez pasó
de que Israel quiso hacer un becerro de oro para poder alabar y para poder dar gracias que los había sacado de Egipto, cuando había sido Dios el que lo había hecho. Entonces Josué no quería que esto volviera a pasar. No quería que tuvieran otros dioses a los cuales darle la gloria por haber obtenido la promesa de la tierra que Dios les había dicho. Esta generación que estaba ahora en la promesa había vuelto a hacer pacto con Dios. Se habían mantenido y debían seguir así ahora que había un tiempo de tranquilidad. Ya podían relajarse de combatir. Ya podían relajarse de tener que pensar en conquista, en ver a quién tenían que enfrentar ahora. Ya podían relajarse de eso, pero no podían relajarse de su relación con el Señor. 5. Les dice, hacer todo lo que está de su parte para amar al Señor. Es interesante que dice, hacer todo de su parte. Nos da una responsabilidad. A veces nosotros queremos dejarle todo a Dios, que la relación con Dios dependa totalmente de Él. Cuando en realidad también Él llega, hace, pero hay una tarea de parte nuestra. Jesús murió por nosotros, nos trajo de la muerte a la vida eterna, pero está en mí mantener eso. Está en mí el querer seguir caminando en esa línea que Jesús abrió para poder llegar a la presencia de Dios directamente y para poder tener vida eterna. El poner parte de mí es algo racional, consciente, con base a decisiones que yo tomo sobre lo que sé que agrada a Dios y lo que sé que no le agrada a Dios. Entonces, cuando yo pongo de mi parte, yo tengo que llegar y decir, voy a hacer un esfuerzo de que sé que esto no le agrada a Dios, así que no lo voy a hacer. Y voy a hacer un esfuerzo de hacer esto que sí sé que le agrada a Dios. Y vean que no dice de hacer u obedecer a Dios, aunque en otros momentos sí lo dice. Pero a veces buscamos hacer tareas, cumplir normas, ritos, tradiciones, ¿verdad? Y creemos que eso es suficiente. Pero en este versículo lo que habla es hacer todo de su parte para amar a Dios. Y esto me habla de relación. Entonces, si quiero mantener la promesa de Dios en mi vida, debo no solamente hacer, sino también amar. Josué les venía haciendo recomendaciones, pero también les va a dar una gran advertencia. Y también pongamos atención a esto. Josué 23:12 dice, porque si ustedes le dan la espalda a Dios y se unen a las naciones que aún quedan entre ustedes, mezclándose y formando matrimonios con ellas, tengan por cierto que el Señor su Dios no expulsará de entre ustedes a estas naciones. Por el contrario, ellas serán como red y trampa para ustedes, como látigos en sus espaldas y espinas en sus ojos, hasta que ustedes desaparezcan de esta buena tierra que el Señor su Dios les ha entregado. Entonces, lo primero que les advierte es, ¿qué pasaría si estando en la promesa le dan la espalda a Dios? Si ya estando en la promesa empiezan a ver otras cosas. ¿Qué implica darle la espalda a Dios? Según en estos versículos le dice, si ustedes le dan la espalda a Dios de esta forma, implicaba unirse a estas naciones pequeñas que habían quedado esparcidas, que no se mezclaran y que no formaran vínculos con estas cosas pequeñas, con estas aldeas pequeñas, con estas naciones pequeñas. No debían mezclarse, formar vínculos, ni unirse a ellas. A veces son los detalles que parecen sin importancia, que hacemos o que pensamos o que decimos, como les digo, que parecen insignificantes y que a veces llegamos a permitir y tolerar en medio de lo que estamos. A ver, la sociedad dice a veces que está bien, que hay ciertas cosas que podemos estar en el Señor y que podemos permitir. Que podemos recibir las bendiciones de Dios, pero que hay otros detallitos que sí, más o menos no le agradan a Dios, pero está bien, se vale. Y estos detallitos empezamos a meterlos dentro de nuestra vida y empezamos a permitirlos dentro de nuestra vida. Empezamos a permitirlos dentro de nuestro pensamiento, dentro de nuestra forma de hablar, dentro de nuestra forma de comportarnos. Y creemos que es insignificante, creemos que no es nada. Pero recordemos algo, el mundo va a tratar de alejarnos de Dios. Satanás va a aprovechar muchas cosas para tratar de alejarnos de la promesa de Dios y va a tratar de alejarnos de Dios.
Entonces, estas pequeñas cosas, muy posiblemente sin que nos demos cuenta, van a empezar a crecer y pueden llegar a ser más fuertes que nosotros. Lo que podría ser un cananeo insignificante, un solo cananeo, no iba a ser nada. Pero estos cananeos podían empezar a unirse, podían empezar a crecer y llegar a ser un enemigo feroz que podía convertirse en tortura para Israel. ¿Ha dejado usted entrar a su promesa cosas que aunque parecen insignificantes, pero que pueden llegar a quitarle su promesa? Porque eso es lo que quieren, quitarle su promesa. Analice su vida. ¿Qué cosas he dejado entrar en mí? ¿Qué cosas he dejado entrar en mi mente? ¿Qué cosas he dejado entrar en mi corazón que pueden llegar a quitarme las promesas que Dios me ha dado? Entonces, si le damos la espalda a Dios y seguimos estos comportamientos y pensamientos, dice que Dios simplemente va a dejar que así como una enredadera, una maleza empieza a crecer y va a seguir creciendo y se va a apoderar de esa promesa, la va a corromper e inclusive va a matar esa promesa, dejando de ser nuestra promesa. Empieza a esparcirse, empieza a crecer, empieza a cubrir toda la promesa que Dios nos había dado. Estas pequeñas cosas, cuando nos damos cuenta, esa promesa desapareció. Josué ya estaba viejo y sabía que en algún momento le llegaría su muerte. Josué dijo, ya pronto me voy a encaminar a lo que todos vamos a llegar. Pero él quería asegurarse de que el pueblo se mantuviera firme en el Señor. Y por eso les hace otra vez un resumen y les reafirma lo que venía hablando anteriormente. Josué 23:14. Por mi parte, yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. Ustedes bien saben que ninguna de las buenas promesas del Señor su Dios ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Todas se han hecho realidad, pues Él no ha faltado a ninguna de ellas. Pero así como el Señor su Dios ha cumplido sus buenas promesas, también descargará sobre ustedes todo tipo de calamidades hasta que cada uno sea borrado de esta tierra que Él les ha entregado. Si no cumplen con el pacto que el Señor su Dios les ha ordenado, sino que siguen a otros dioses adorándolos e inclinándose ante ellos, tengan por seguro que la ira del Señor se descargará sobre ustedes y que serán borrados de la buena tierra que el Señor les ha entregado. Entonces, ¿cuál es el resumen? Todo lo que Dios ha prometido se había cumplido. Todo lo que Dios le ha prometido se va a cumplir. Dios nunca ha fallado en su cumplimiento y le puedo asegurar que nunca fallará. Si no cumplimos y le damos la espalda a Dios, vendrá destrucción sobre nosotros y sobre nuestra promesa. La palabra de Dios es lo que nos va a ayudar a mantenernos firmes contra todas estas cosas que van a querer venir contra nosotros para quitarnos nuestra promesa. Así que no dejemos entrar cosas pequeñas, entreguémoslas al Señor, digamos al Espíritu que nos revele qué son estas cosas que están ahí, esos detallitos que a veces los pasamos sin importancia, pero que realmente pueden ser dañinos para nuestra vida en el Señor. Así que como siempre, me gustaría que pusieran en los comentarios abajo qué aprendieron, qué les habló el Señor, para que todos podamos seguir creciendo juntos. Nos vemos en el próximo capítulo de este estudio bíblico Conquistadores, segunda temporada. Hasta luego.